Bueno, siguiendo con la historia, antes de les comento que ya había hecho el video para subirlo, pero lo borré porque me escuché. Y esta historia es mi historia de vida con Roberto, quien fuere mi marido por 25 años y quien fue el padre de mis hijos. Digo fue porque pasó a otra instancia. ¿Por qué borré el video de hoy a la mañana? Ahora es de noche, sábado, terminé de cenar, tengo mi copa de vino acá, me quedé pensando y en esta historia no voy a involucrar cosas personales, muy personales y formas de los seres que más amo, de los dos seres que más amo, mis dos hijos. ¿Cómo sigue la historia esta? Él se pierde en Colombia. Nunca entendí por qué se había perdido en Colombia. Más bien no entendí cómo mis hijos se enteraron de que se había perdido en Colombia. Porque de mí mis hijos sabían algo medianamente cuando nos comunicábamos. Resulta que cuando suben en las redes la foto del desaparecido, yo le pregunto a mi hijo, ¿qué pasó? ¿Cómo te diste cuenta que tu padre se desapareció? Y mi hijo me comenta que el padre, cada vez que salía a la noche, lo llamaba por teléfono diciéndoles a qué hora se iba o por ahí tal vez a dónde iba, si tomaba un Uber, si lo venían a buscar o lo que fuere. La cuestión que se ve que pasaron ciertos días y no tenían contacto con el padre o lo habrán llamado y no respondía y bueno, se dieron cuenta que estaba perdido. Yo ya estaba acá en esta casa, recién llegada, y estaba con una amiga, me acuerdo, cuando me entero de esto. Yo tengo un sexto sentido bastante interesante y le digo a mi amiga, lo mataron. Y me dice, pará, y cierro los ojos y lo veo. Le digo, no está muerto, no lo mataron. Está tirado en una zanja con algo lastimado. No sé si es el brazo, la cabeza, algo está lastimado. Bueno, al día siguiente, dicho y hecho, lo encuentran en una zanja tirado con una droga marabumba, no sé cómo corno se llama, con todas sus pertenencias, semidesnudo y con los dedos estos cortados, o por lo menos salidos. Bueno, toda una historia, mi hija hace toda la movida para traerlo a la Argentina para que lo atiendan acá. Toda una historia, media rara, nunca me cerró. Y tampoco me cerró por qué se hizo atender en la Argentina y no en Estados Unidos, siendo él ciudadano norteamericano. Bueno, la cuestión es que mi hija viaja acá con él, se quedan 15, 20 días, no sé, con mis 3 nietos, viajó. Conoció mi casa que me había comprado acá en Mar de Cobo. Y todo fue muy raro porque mi hija todo como que medio lo tenían todo escondido, oculto, me contaban la mitad de las cosas, como que yo había sido la oveja negra o nunca había pertenecido a ese clan, ¿no? Como que a mí no me contaban nada, todo muy tapadito, muy raro, para mí fue muy raro. Bueno, la cuestión es que después vuelven a Estados Unidos. Para esto, entre paréntesis, 10 años antes de este episodio, una chica que lo conocía muy bien a él, de Colombia, que lo había conocido cuando él daba las charlas estas chamánicas y de sanaciones y no sé qué, se habían tomado un buen contacto y esta piba le había prestado un negocio para que él pusiera joyas.
o billutería. Pero bueno, no viene todo el caso de lo que voy a contar, pero para achicar, más o menos la piba se pone en contacto conmigo llamándome 40 veces, yo no quería hablar con nadie que estuviera cerca de él. La piba me dice básicamente esto, y de hecho, si algún día esto lo escucharan mis hijos, que me pregunten. Esta piba me insiste en hablar conmigo 10 años antes de este episodio y me dice que había algo que a ella no le cerraba, porque él, siendo un chamán, siendo una persona que hablaba de energía, de amor, de paz y armonía, a mí continuamente cuando podía me desfenestraba y como que eso no le cerraba. Bueno, la cuestión es que en algún movimiento que Roberto hizo, la piba quedó mal, quedó medio en la calle y me preguntó de qué era capaz este hombre. Y a lo que yo le dije, mira, no te voy a dar muchas explicaciones, lo único que te puedo decir de que es capaz, qué sé yo, de desenterrar a la madre y venderla como viva. La mujer me dice, me estás asustando porque estoy en un gran quilombo de que me metió. Mucha importancia no le di, lo único que le pude decir es, yo te puedo mandar la carta del tipo de la inmobiliaria que me escribió donde decía que renunciaba a las presiones psicológicas y amenazas de esta persona. Ponete en contacto con él y cualquier cosa, úsalo como evidencia si tuvieras que defenderte de algo. Bueno, eso fue 10 años antes de este episodio cuando él se pierde. Cuando él se pierde, la mujer me llama de vuelta por teléfono y me dice, mira, vi por las redes que estaba perdido. Le digo, sí, mis hijos me están diciendo de que fue un secuestro o un robo. La cual la persona esta mujer me dice, es medio imposible que sea un robo porque después del cartel de Cali, de todo el despelote que tuvo Colombia, no hay secuestros. Y si hubiera sido robo, le hubieran afanado hasta lo último y bueno, lo encontraron con sus pertenencias. O sea que lo que sí te puedo decir, y esto me lo dijo la chica, fue una vendetta. Una venganza. Vendetta, venganza. Bueno, todo se tapó, a mí me dejaron absolutamente de lado. La madre que lavaba, planchaba, cocinaba, cortaba el pasto, atendía, subía, bajaba, llevaba a los chicos a todas sus cosas, y era la que, mamita, ¿dónde está tal cosa? Mamita, ¿me llevas? Mamita, ¿me traes? Mamita, ¿me venís a buscar? Mamita, no sé qué. La madre que en algún momento mi hija me dijo, será tu marido, pero yo no me lo banco, divorciate. Bueno, cuando ella tenía 17, 18 años, esta madre de repente pasó a ser un cero a la izquierda. No los culpo a ninguno de mis dos hijos porque sé el lavado de cabeza y el juego psicológico que hacen estas personas psicópatas. Así que lo que había contado en el video de hoy para subirlo, lo borré porque no voy a poner a juzgar a dos seres amados cuando sé que vivieron una gran parte de la historia de manos de él, donde a él le fue muy fácil manipular a través de las mentiras, de los manejos, del dinero y de las mentiras. Sí, de las mentiras. O sea que si me están escuchando algunos de mis hijos, que se recuerden que siempre la risa era, papá, no seas mentiroso. Papá, no seas mentiroso. ¿Se acuerdan? Bueno, no importa. La cuestión es que se vuelven a Estados Unidos. Mi hija me dice, si papá vuelve a Colombia, yo va a tener quilombo, porque yo no quiero saber más nada, porque no lo voy a ir a buscar más, y bla, 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 bla. La cuestión es que este hombre vuelve a Colombia. Bueno, para esto, al tiempo, viene el circo vid del mundo, donde todo fue una mentira, donde desde el primer día, desde el primer segundo, del segundo cero en adelante, yo nunca creí en nada, porque yo no creo en la medicina,
o en las farmacias. Y bueno, para mí todo era un circo. Pero mis hijos tenían, como el resto del mundo, la cabeza lavada a través de las noticias. Miedo, lavate las manos, esto es peligroso, tenés que cuidarte, cuidámonos, ponete el barbijo, ponete la vacuna, ponete esto, ponete... Bueno, y tiqui, le comieron la cabeza a todo el mundo. Entre ese mundo estaban mis hijos. La cuestión es que, vuelvo y digo, yo soy apolítica, soy anti-medicamentos, creo que todo lo podemos manejar a través de nuestra propia energía, de nuestros propios pensamientos. Y nada, en el encierre yo veía reels, ¿no? En un teléfono chiquitito, pues yo no tengo televisor. Hace 20 años que no tengo televisor. La cuestión es que en uno de los reels veo una investigación que había hecho una abogada que me parecía bastante interesante, o por lo menos para investigar, o por lo menos para abrir la mente y preguntar qué pudo haber pasado con tal o cual cosa. Para los que no sepan, si quieren investigar y averiguar y meterse en algún lugar, podrían googlear, investigar lo que es el Pizzagate, con Bill Clinton, los Obama, los Bush y todos esos. Entre esos, Trump. Bueno, la cuestión es que cuando termina este documental, sale Trump algo así como diciendo que no tengan miedo con el bicho, que no es tan grave, que hay formas, que hay medicamentos, que se calme la sociedad. Para mí siempre Trump fue el pájaro loco. Pero cuando escucho eso, que estaba tratando de calmar a la sociedad, yo lo subo, tuve la grandiosa y estúpida idea de subir el video y poner ups, así, ups, al final el pájaro loco no es tan loco. Lo cual mi hija, que es antitrampista y son fanáticos muchos, yo por eso no estoy a favor de nadie, porque creo que el fanatismo no lleva a nada, porque en todos los lugares la misma mierda con distinto nombre, y todos hacen cosas malas y todos hacen cosas medianamente buenas para calmar a la sociedad, que entre tanto también siempre creo que si el voto sirviera para cambiar el mundo estaría prohibido. Pero bueno, la cuestión es que subo el video. Cuando subo el video, mi hija se calienta como Pepa, me manda a freír churros y por mensaje privado me dice: si estás a favor de este nazi, no perteneces más a mi familia, porque mi familia y yo vamos a estar siempre del lado de la verdad de la historia. A lo que yo le contesto: ¿qué verdad? Porque para mí siempre hay 3 verdades: tu verdad, mi verdad y la propia verdad. Y eso medio como que siempre les molestó a mis hijos que le dijera. La cuestión que me cerró toda comunicación con ella y con mis nietos, cosa que me dolió porque, bueno, de última teníamos un desencuentro con ella, pero no con mis nietos. Cosas de capricho, cosas de fanatismo, cosas de enojo o cosas simplemente porque en la cabeza de ella le quedó que yo le había afanado toda la plata al padre. Puede ser, según ella, según el padre. Pero bueno, algo habré hecho mal, porque con toda la plata que me afané fui a limpiar baños. Pero bueno, más o menos esa es la historia de esa parte. Bueno, después mi hijo se casa, o estaba por casarse con esta chica. Tienen una hija divina, una gorda preciosa que no la puedo conocer, todavía no la conocí. Y mi hijo siempre se quedó con esto de que yo había hablado pestes de él y de ella, y que mi hija y mi yerno y el padre de ellos nunca dijeron nada. A lo cual todo eso es una gran bola de mierda mentirosa. Porque la que se bancaba las quejas de los otros era yo. Y la que trataba de poner paños era yo. Y la que habló de frente siempre era yo. Pero como la Moni, según las palabras del padre repetidas por mis hijos, era la loca igual a mi mamá, y encima le saqué todo el dinero, hay que cortarle el mambo. Pero bueno, eso es parte de la historia familiar,
así contadita por arriba de detallecitos. Mañana seguiré y veré si subo esto. Nos vemos.